Bienvenidos a un nuevo enlace con un candidato presidencial que es muy importante y pues realmente uno de los candidatos que tiene posibilidades de llegar a Carondelet. Se trata de Guillermo Lasso junto a su binomio Alfredo Borrero. Más adelante estaremos con el doctor Alfredo Borrero. En esta primera parte dialogaremos con Guillermo Lasso por Alianza Creo 21, Partido Social Cristiano 6. Estamos ya iniciando un nuevo año, es el 2021 y pues estamos muy agradecidos de seguir con nuestro formato y nuestro programa de los domingos, ¿Quién quiere ser presidente? Quiero agradecer también a nuestros auspiciantes, Pacari, Tienda Mía, Noé Sushi Bar, Mole El Jardín y UISEC. En Tienda Mía te traemos el mundo a tu puerta a partir de 15 días y en 4 simples pasos. Buscas, compras, vuela, llega. Buscas, compras, vuela, llega. Buscas, compras, vuela, llega. Así de fácil. Tiendamia.com. Del mundo a tu puerta. Estamos con el señor Guillermo Lasso, luego continuaremos con Alfredo Borrero, su binomio de la Alianza Creo Partido Social Cristiano. Guillermo Lasso es el último de 11 hermanos, proviene de una familia portovejense de Manabí. Preocupado por la economía de su hogar, desde su adolescencia tuvo que trabajar para apoyar la difícil situación de sus padres. Gracias a este esfuerzo logró continuar con sus estudios. Fue así que comenzó su gran carrera laboral. Tiene 50 años de experiencia en el sector privado y público del Ecuador. En 1989 fue el presidente ejecutivo de Banco de Guayaquil, donde fundó en 2008 el Banco del Barrio, reconocido como el mayor proyecto de bancarización de América Latina por el Banco Interamericano de Desarrollo. Una de sus gestiones más destacables la realizó mientras presidió el directorio de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, considerado como el mejor terminal del Ecuador y uno de los de mayor número de movilizaciones realiza a nivel regional. Guillermo ha servido al Ecuador a través de su labor como gobernador del Guayas, ministro de Economía y embajador itinerante. Pensando en contribuir al debate de ideas de libertad, en 2005 creó la Fundación Ecuador Libre, un tanque de pensamiento que formula políticas públicas enfocadas en acelerar el desarrollo y la prosperidad en Ecuador. Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo ha recibido este 2021, estimado Guillermo? Muy buenas tardes, Michelle. El 2021 es un año de esperanza, un año de cambio, un año de oportunidades, luego de haber concluido aquel fatídico año 2020 que ha sido un año muy triste para la humanidad. Yo quiero desear a todos los ecuatorianos un feliz año 2021, que sus proyectos se lleven a cabo, que sus sueños se hagan realidad y que tengan la capacidad de sortear todos los obstáculos que se presenten en el camino. Este es un año de oportunidades. Este es el año donde el próximo 7 de febrero ustedes tienen su poder en la mano, el poder para votar por la dolarización en el Ecuador o de votar por aquel candidato que plantea la desdolarización buena o amigable en el Ecuador. Yo creo que ya basta de sufrimientos del año 2021, encaremos con optimismo, con alegría, con esperanzas el 2021 y la primera gran decisión de este año será su voto en las urnas el próximo 7 de febrero, para que el 24 de mayo del 2021 se produzca un cambio verdadero en la conducción del Ecuador. Terminemos con esta era de 14 años del llamado socialismo del siglo XXI. Primero con una cara antipática e irritante del señor Correa y luego con la cara amable del señor Moreno. Pero en fin, ambos son un solo modelo. Aquel modelo que nos quiere conducir hacia Venezuela, ahora con un alumno muy dedicado como el señor Arauz, que nos dice que el dinero se crea de la nada. Claro, no ha trabajado nunca en su vida y no sabe que el dinero se crea con el trabajo, con el sudor de la frente, con la capacidad productiva de los ecuatorianos para poder crear dinero de esa manera sobre la base del trabajo y el esfuerzo y así distribuir y compartir prosperidad entre todos los ecuatorianos.
Señor Lazo, ¿cómo han cambiado sus objetivos o pues las prioridades que tiene usted ahora como candidato a la presidencia de la República, luego de que el año pasado, este 2020 que usted mencionaba, ha sido tan difícil? El Ecuador en sí ha cambiado. ¿Ha cambiado usted en sus propósitos de convertirse en presidente de la República luego de la experiencia de la pandemia, de vivir una pandemia? Mi decisión de ser presidente del Ecuador se ha mantenido firme desde hace 11 años en que comencé este proyecto político. En mi primera intervención pública dije, mi objetivo es luchar contra los factores que generan pobreza en el Ecuador. Y sigue siendo ese mi objetivo, porque la pobreza, en lugar de reducirse en el Ecuador, ha crecido. Veamos solamente un indicador: el indicador de desnutrición crónica de los niños menores de 2 años en el Ecuador. Ese indicador está en cerca del 30% luego de la pandemia y creciendo, cuando el promedio de América Latina está en un 9%. Y hay provincias de la Sierra Central del Ecuador donde ese indicador promedio está en ritmo de crecimiento al 45%. Esos son los factores que generan pobreza en el Ecuador y queremos luchar contra la desnutrición crónica infantil. Queremos una población bien alimentada para que este cerebro de los ecuatorianos que recién nacen funcione muy bien en la edad escolar y en la edad colegial. Por lo tanto, ahí está un desafío, y un desafío para crear empleo. Siempre lo he dicho, el objetivo de un buen gobierno es crear empleo, empleo y más empleo, sobre la base de la inversión, dando seguridad a los inversionistas, tanto locales como internacionales, donde no caben palabras como las del señor Arauz: incautar dinero, quitar dinero. No, la inversión es voluntaria y se lleva a cabo en un país donde hay un gobierno que genere confianza, que genere tranquilidad, que no te amenaza, que no te agrede. No es posible que al hablar de minería nos estén diciendo que van a coger 35 celulares para hacer una minería inversa, sacar oro y exportar oro de los celulares. Por Dios, esa es una mala broma de inocentada del año 2020, o es realmente la torpeza de una persona que no sabe cómo funciona la economía global, que no sabe cómo funciona en la realidad, no en los libros, la economía de un país que busca oportunidades y prosperidad. Señor Lazo, bueno, ¿qué tal se lleva usted con las encuestas? Hemos visto unas últimas encuestas en que su binomio, Lazo Borrero, encabeza la última encuesta presidencial de Sedatos, con datos recogidos, en el que pues usted se encuentra con un 23% de intención de votos, seguido de Arauz Rabascal con un 13%, lo sigue Yacu con un 10,7% de los votos. ¿Cómo se lleva con las encuestas? Por uno, que siempre es una fotografía del momento, y por otro lado, ¿cómo podemos llegar a entender que Ecuador todavía siga dándole su respaldo indirecto al señor Correa a través de la figura de Arauz? Mire, yo le digo algo, Michelle. El día de las votaciones es el 7 de febrero del 2021. Y uno gana una elección el día de la votación. Uno no la gana en una encuesta, ni tampoco la pierde en una encuesta. Por lo tanto, yo le digo que la encuesta es una herramienta de trabajo. Yo no me voy a dormir en los laureles, ni voy a pensar que ya no hace falta hacer campaña. No. Vamos a redoblar esfuerzos junto con Alfredo Borrero. Nos vamos a dividir para estar presentes como binomio al mismo tiempo en la sierra y en la costa, en la Amazonía, también en Galápagos. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir un voto, el voto suyo, el voto de los ciudadanos, porque esto no está ganado. Que nadie se confíe. Los invito a salir a votar el 7 de febrero y a no asumir una posición cómoda, que vayan otros porque Lazo ya ganó. No.
Las elecciones se ganan el día de la votación y se ganan con tu voto. Así que te pido cordialmente que salgas a votar, que dejes la comodidad de la casa con todas las precauciones de bioseguridad, pero sal a votar para garantizar un futuro para los jóvenes y para los niños ecuatorianos. Y ese futuro es el binomio del cambio, con la capacidad y con la experiencia de Alfredo Borrero Vega en el campo de la salud y la mía en el campo del emprendimiento y la generación de empleo. Sí, bueno, más adelante también vamos a tener el gusto de hablar con el doctor Alfredo Borrero. ¿Piensa que las prioridades del Ecuador luego de la pandemia han cambiado, siguen siendo las mismas? Sobre todo, pues hablemos del plano de la salud, del empleo, incluso de la tecnología, estimado Guillermo. Yo creo que la pandemia global le ha dado un duro golpe a la sociedad ecuatoriana. Uno de los grandes golpes que recibió la sociedad ecuatoriana en plena crisis del coronavirus es poder constatar la corrupción en los hospitales públicos y en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Ecuador. Eso es lo más triste, una de las cosas más tristes de la pandemia. Junto con Alfredo Borrero, echamos adelante con la iniciativa Salvar Vidas. Conseguimos 10 millones de dólares de donaciones, adquirimos medicamentos, adquirimos equipos, adquirimos insumos médicos que lo distribuimos en más de 340 hospitales del Ecuador, en los 221 cantones, en el 100% de los cantones del Ecuador. Eso pudimos hacer juntos Alfredo Borrero y yo en la época de la pandemia con Salvar Vidas. Y esa es la razón, entre otras, porque conozco a Alfredo desde hace ya más de 10 años como una persona honorable, honesta, seria y un gran profesional de la salud. Esa es la razón por la que lo escogí como binomio. Fíjense ustedes, ecuatorianos, soy el único candidato a presidente de la República que escogió a un médico como binomio. ¿Para qué? Para atender los problemas de salud del Ecuador que hoy han sido siempre, pero hoy, luego de la pandemia, queda en evidencia que es uno de los problemas principales para la familia ecuatoriana. Está con nosotros Guillermo Lasso, es nuestro nuevo invitado en nuestro segmento de los domingos ¿Quién quiere ser presidente? Es parte del movimiento y de la alianza Creo Partido Social Cristiano. Quiero decirles que a lo largo de esta entrevista ustedes podrán votar una encuesta. Debe existir un límite de edad para quienes deseen postularse a la presidencia del Ecuador, es una de las preguntas. Guillermo, he revisado el plan de gobierno que tiene usted con el doctor Borrero. Por favor, explíquele a la audiencia, a las personas que están siguiendo esta entrevista, cómo va a ejecutar este plan de lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción cruza transversalmente todas las actividades de la sociedad ecuatoriana. Vamos a luchar contra la corrupción, en primer lugar, definiendo claro dos objetivos. Primero, recuperar el dinero robado y segundo, meter a la cárcel a los corruptos. Vamos a pedir ayuda internacional a la ONU para crear una comisión internacional de lucha contra la corrupción en Ecuador, para que expertos internacionales sin vinculaciones políticas, sin vinculaciones empresariales ni personales en el Ecuador, nos ayuden a seguir la ruta del dinero para poder encontrar este dinero robado, traerlo al Ecuador, porque es dinero de los ecuatorianos que debe de estar al servicio de la salud, de la educación de los ecuatorianos, de unos servicios de salud gratuitos y de calidad, de educación gratuita y de calidad para beneficio de los más pobres en el Ecuador. Y luego daremos el ejemplo desde el gobierno hasta en los más mínimos detalles, demostrar que se puede ser decente en política, que vamos a gastar menos en esta parafernalia excesiva del poder con guardaespaldas, con caravanas, con autos y con gastos del gobierno para tener un gobierno republicano, un gobierno democrático,
un gobierno sencillo, que respete la libertad de los ecuatorianos, que luche contra la corrupción, que sea un gobierno eficiente, que dé resultados y que mejore la calidad de vida de la familia ecuatoriana. Actualmente estoy viviendo por un año en Madrid por cuestiones de estudio y he tenido la oportunidad de encontrarme con ecuatorianos que viven acá, algunos y la mayoría de la gente con la que me he encontrado llevan ya más de 20 años. Conocí a ecuatorianos cuando llegó Richard Carapaz, que estuvimos ahí situados por la Plaza de Cibeles, y el sábado pasado también conocí a una ecuatoriana llamada Patricia Morales, una chica emprendedora inteligente. Curiosamente estábamos hablando de los candidatos y veo que ustedes están muy bien organizados aquí, porque me enseñó una lista de chats, de WhatsApp, en donde estaban. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a recuperar la confianza de los ecuatorianos que se fueron? Es una idea que se repite, pero la gran mayoría de los ecuatorianos sueñan con volver al país, sueñan con envejecer en el país, pero tienen una enorme decepción por todo lo que ha sucedido, por la corrupción, por el robo, y porque dicen, ¿para qué regreso si no tengo empleo? ¿Qué podría darles? Y yo sé porque mucha gente también va a ver esto en el extranjero. Vamos a trabajar para recuperar la confianza de todos los ecuatorianos, los que viven en el Ecuador y los que viven en el exterior. Y digo de todos porque parte de la ambición, del sueño que quiere lograr un ecuatoriano que vive en el exterior es que su familia en el Ecuador esté bien, su familia esté bien. Y claro, ellos también quieren regresar, pero no a un puesto laboral. La mayoría de ellos quiere regresar con sus ahorros para llevar a cabo un emprendimiento. A ellos les digo, menos impuestos, menos trámites y seguridad para tu emprendimiento, para que puedas regresar a vivir nuevamente en tu casa donde naciste, donde creciste de niño, de adolescente, vuelvas a encontrarte con tus padres, con tu madre, vuelvas a ver a tu abuelita antes de despedirla, no que estés con ella, vengas a disfrutar de la cultura, las costumbres, la cultura culinaria del Ecuador que tanto se extraña cuando se vive en el exterior. Eso es lo que nosotros queremos, recuperar la confianza de todos los ecuatorianos, los que viven en Ecuador y también a los ecuatorianos que viven en el exterior. Una enorme cantidad de gente joven ha perdido la fe porque pues está muy bien preparados, van a las universidades, pero finalmente no encuentran un empleo. Y lo que hemos visto a lo largo del año pasado con pues la gente que perdió el trabajo y que con sus pocos ahorros pudo hacer un emprendimiento, tal vez sin la guía necesaria para que esto lleve a futuro, porque finalmente todas las empresas nacen como un emprendimiento. ¿Cuál va a ser su apoyo puntual a la gente joven y sobre todo a esos ecuatorianos que quieren emprender? Michelle, si me permites, yo voy a hacer un diagnóstico de la realidad del Ecuador para los jóvenes ecuatorianos. Partamos de esto. Cada año se gradúan en el Ecuador 250,000 jóvenes bachilleres. Un joven bachiller, ¿qué busca? Un empleo o busca un cupo en la universidad o ambas cosas para poder salir adelante. Veamos qué pasó en el Ecuador del 2019, prepandemia. Se destruyeron 150,000 empleos en Ecuador. Y veamos qué pasó en materia de cupos de las universidades, 80,000 cupos para la universidad. Es decir, si los 250,000 jóvenes buscan un empleo, pues no lo van a encontrar porque se perdieron 150,000 empleos. Y si buscan estudiar en la universidad, solamente hay 80,000 cupos. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos 170,000 jóvenes ecuatorianos, 170,000 no estudian, no trabajan. ¿A qué se dedican? Penosamente, es el caldo de cultivo para el consumo de drogas, para actividades violentas, para la pérdida de tiempo en la vida y caer en la desesperanza. Una sociedad con esos números y en esas condiciones no tiene futuro y es por eso que es necesario un gobierno del cambio para crear las condiciones necesarias para que los jóvenes ecuatorianos puedan emprender,
puedan conseguir un empleo, puedan estudiar en la universidad, pero no solo a través del sistema presencial, sino un sistema online. ¿En dónde? En la mejor universidad del Ecuador o en la mejor universidad del mundo si le place. Pero para aquello tenemos que dar cobertura de Internet en todo el territorio nacional. Un país sin cobertura de Internet no es un país moderno, es un país que se retrasa. La conectividad, la tecnología se han convertido hoy en día en artículos de primera necesidad para cualquier ciudadano del mundo. ¿Cuál es su aspiración de ganar, de cómo quedará el Ecuador luego de 4 años? ¿Cómo se imagina el Ecuador luego de 4 años si usted llega a convertirse en el primer mandatario? Hoy el Ecuador es uno de los países más endeudados de América Latina. Es un país que no tiene liquidez. Recuerde que hay atrasos en el pago a las asignaciones de los municipios, de los consejos provinciales, del sistema de seguridad social, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Hay atrasos y a lo sumo la liquidez del gobierno no pasa de 100 millones diarios cuando tiene obligaciones de cerca de 2.400 millones por mes. Por lo tanto, ahí hay escasez. Pero ese Estado ecuatoriano es un Estado solvente. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un Estado con patrimonio, pero muy mal administrado. Un ejemplo, en materia petrolera, el Ecuador tiene 4.800 millones de barriles de petróleo en reservas probadas. En cambio, Colombia tiene la mitad, 2.400 millones. Pero Colombia produce 1 millón de barriles al día y el Ecuador apenas 500.000 barriles diarios. Ahí hay una gran oportunidad de explotar sin extender las fronteras petroleras más petróleo, hacer más productivos los pozos petroleros del Ecuador. Mire usted, Michelle, en términos financieros, si usted trae a valor presente cuánto valen los 4.800 millones de barriles de petróleo, le diría que eso al precio actual de $50 el barril tiene un valor mayor a 100.000 millones de dólares. La deuda externa, ¿cuánto es? Incluido el Fondo Monetario, cerca de 25.000 millones de dólares. Por lo tanto, el Ecuador es un país solvente que tiene un patrimonio solo en petróleo de 120.000, 125.000 millones, 5 veces la deuda externa del Ecuador. ¿Por qué no hacer realidad eso? Claro, con un gobierno del cambio, con un gobierno eficiente, porque en los últimos 14 años los gobiernos no han aumentado ni un barril de petróleo diario de producción. Nos mantenemos en los 500.000 barriles y hay crisis de salud, hay crisis de educación, hay crisis en el consumo de las drogas, hay crisis de seguridad. Para todo se requiere recurso económico y los gobiernos han sido incapaces de extraer ese petróleo que nos ayudará a financiar todas estas actividades. Necesitamos un gobierno con capacidad y con experiencia para administrar correctamente el Ecuador. El señor Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República. En unos minutos más también nos va a acompañar el doctor Alfredo Borrero. Bien, estimado Guillermo, ¿cómo maneja usted esto de las fake news, de las noticias falsas? Y de paso preguntarle, ¿cómo se encuentra de salud? Me encuentro muy bien de salud, muy bien de salud. Como usted sabe, Michelle, esto fue público. Hace 2 años yo me sometí a una operación en la médula espinal y le informé a los ecuatorianos que el proceso de recuperación era largo porque es una operación no de la columna, sino de la médula espinal, un poco más adentro. Y bueno, estoy muy bien, perfectamente bien de salud, con un pequeño problema de movilidad en la pierna izquierda que me hace utilizar un bastón. Eso es todo. No es más. ¿Cómo me manejo con las fake news? Simplemente no las tomo en cuenta.
no las tome en cuenta, porque una noticia falsa se cae por su propio peso, por su propio peso. Por lo tanto, pues bueno, esa es la manera, con una sonrisa, porque un fake news, cuando se refieren a uno, demuestra claramente que somos la candidatura ganadora, los que vamos primero. Nadie ataca al que va al último, todos atacan al que va primero. Y en nuestro caso, todos los candidatos atacan al binomio Lasso-Borrero. Señor Lasso, pues yo he tenido la oportunidad de entrevistarle al menos unas 4 veces antes y pues yo lo considero a usted un gran candidato, un caballero. Y yo sé que Muchas usted es gracias. un caballero. ¿A qué candidato respeta usted como su rival? Mire, más que hablar de un candidato, hay que reconocer que hay una corriente política en el Ecuador que hoy puede captar entre el 15 y el 18% de la votación. Y yo respeto esa corriente política. No comparto ninguna de sus ideas. Y cuando estuvieron en el poder, democráticamente los combatí desde las calles. Desde las calles. Esa corriente política es el correísmo. Y creo que ellos tienen todo el derecho de tener un candidato. Pienso que escogieron muy mal un señor que le plantea al Ecuador desdolarizar la economía, le plantea una minería inversa y le dice el señor Arauz al Ecuador que el dinero se crea de la nada, pues yo creo que nuevamente el señor Correa se ha equivocado al escoger a su sucesor. Ya lo hizo con Lenín Moreno, ahora lo pretende hacer con el señor Arauz. Creo que ellos merecen tener un candidato, pero creo que escogieron a la persona menos indicada, que podrá tener títulos universitarios, pero parece que pasó calentando el puesto en la universidad. No aprendió nada y no ha trabajado nunca, ni ha generado un solo empleo en el Ecuador. Y los ecuatorianos buscan hoy capacidad y experiencia, no simplemente jugar a la lotería. No, no es la época de jugar a la lotería, porque el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos está en juego. Y por lo tanto, nadie va a un casino a jugar el futuro de sus hijos y de sus nietos. Todos quieren certeza, con gente como Alfredo Borrero Vega, como Guillermo Lasso, que tenemos capacidad y experiencia por más de 50 años trabajando. ¿Qué opina usted del número de candidatos que corren por esta dignidad y también de la figura de Álvaro Noboa? Yo creo que el Código de la Democracia tiene que ser reformado, porque el Código de la Democracia actual estimula la participación de un gran número de candidatos. Muchos de ellos ven un estímulo económico al participar, porque siendo el Estado el que paga la campaña, por ahí cae un dinerito para vivir algunos años para algunos candidatos. Eso no está bien, como no están bien los partidos de alquiler. No es posible que yo milito en un partido que pierde vigencia porque me he descuidado del partido y en 24 horas aparezco afiliado en un partido distinto, con una ideología distinta y además fundado y creado por personas que han formado parte de un juicio de corrupción y han sido sentenciados en el Ecuador. Eso es una vergüenza, realmente una vergüenza. No quiero opinar sobre Álvaro Noboa porque él es mi amigo, no tengo nada que opinar sobre él. Opino, sí, sobre movimientos políticos como Justicia Social, que han estado ahí archivados a la venta o al arrendamiento del mejor postor. Hablemos sobre cómo encontrar seguridad ciudadana. Pues usted ha tenido reuniones con el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y ofrecieron una rueda de prensa para explicar la propuesta de seguridad ciudadana en esta alianza Partido Social Cristiano Creo. En primer lugar, la seguridad ciudadana parte por una decisión política del presidente de la República.
Y esa decisión política debe ser la de respaldar a la fuerza pública. Y cuando hablamos de fuerza pública, hablamos de la Policía Nacional por un lado y de las Fuerzas Armadas por otro lado, quienes en conjunto deben actuar cuando hay problemas delincuenciales, cuando hay un brote delincuencial como lo hay en el Ecuador en este momento. Pero hay que capacitar a la policía y a las Fuerzas Armadas, hay que equipar a la policía y a las Fuerzas Armadas y hay que expandir el número de efectivos. Y por otro lado, no menos importante, vamos a eliminar la parafernalia del poder. No puede ser, Michelle, que un candidato que en las encuestas no tiene más del 0,3%, el Estado ecuatoriano le haya dado más de 10 policías para su custodia, a gente que ni conocen los ecuatorianos. En nuestro caso, agradecimos a la Policía Nacional el apoyo que nos quisieron dar de seguridad en nuestra campaña y le hemos dicho que los policías deben de estar en las calles al servicio de los ciudadanos y no cuidando a los candidatos con dinero del Estado. Por lo tanto, Michelle, decisión política primero, capacitación, equipamiento y luego una correcta administración de los recursos. Esto yo ya lo hice, Michelle. Cuando me nombraron gobernador de la provincia del Guayas, a la primera semana yo me encontré con 2 edecanes, uno de la Policía Nacional, otro de la Comisión de Tránsito del Guayas. Tenía un chofer. Prácticamente yo ya no entraba en mi auto de la cantidad de personal que me asignaron. Y luego tenía como 3 patrulleros, como 15 motos. Y en el despacho de la gobernación más de 20 vigilantes de tránsito, 10 policías. Hice el inventario de recursos humanos y recursos materiales y todos los devolví a la fuerza pública. Y les dije, su obligación es cuidar el tránsito en la provincia del Guayas y la policía la seguridad. Que vayan todos los recursos humanos y materiales a atender ese objetivo primordial. Y al gobernador, pues me quedé manejando mi auto. Bien, gracias a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Ya nos queda un poco de tiempo para pasar con el doctor Alfredo Borrero. Usted ha ofrecido 1 millón de empleos en 4 años. ¿Cómo va a lograr esto de trabajo para todos? Mire, Michelle, esa oferta fue una campaña anterior. La situación del Ecuador hoy se ha empeorado. Ya no solo se requiere el 1 millón de empleos que hizo perder Correa en 10 años, sino el 1 millón de empleos adicionales que ha hecho perder Moreno durante el año 2020 y sus otros 2 años de gobierno. ¿Cómo vamos a crear empleo? Promoviendo la inversión. Por ejemplo, con la decisión que ya tenemos de convocar una licitación pública internacional para concesionar la construcción de carreteras como Machala-Guayaquil, Guayaquil-Babahoyo, para que en todos sus tramos tenga 4 vías, Babahoyo-Quevedo, Quevedo-Santo Domingo, Santo Domingo-Tandapi, Tandapi-Quito, y estoy dando solo un ejemplo. Ahí usted tiene por lo menos $1.000 millones de inversión. El primer día en que comience la construcción de estas carreteras, ya habrá empleo para el maquinista, empleo para el herrero, el electricista, el carpintero, el albañil, es decir, para muchos trabajadores ecuatorianos. Habrá empleo en la pequeña empresa que fabrica los uniformes de los trabajadores, de aquellas que venden cascos de protección para los trabajadores. Y también esa señora microempresaria que en su casa cocina corviches, empanadas, ceviches, encebollado, podrá hacerlo para ponerlo en un canasto, amarrar en la rueda de atrás de la bicicleta, en la estructura de la bicicleta y enviar a uno de sus hijos a los campamentos donde están los trabajadores para vender corviches, empanadas, ceviches, encebollados y activar también la microempresa. Esa es la manera inteligente de generar empleo. No podemos esperar a que el Estado tenga recursos. El gobierno no tiene dinero.
No queda más que convocar al capital privado para llevar a cabo infraestructura pública y rápidamente, breve, crear empleo en el Ecuador. Ese breve, a la Total, distancia. que es muy quiteña esa expresión. Bien, recuerden que tenemos... Solamente una pequeña corrección. Al comenzar dijo de familia portovejense. Mi padre era quiteño, y tengo familia en Es verdad, Quito. Por es eso verdad. conozco algunas frases como el breve, es decir, más rápido que volando, como diríamos en la Otra costa. frase bonita Madre es... sí era de Manabí y luego se establecieron en Guayaquil, donde nací yo. Y bueno, donde he desarrollado mi vida, alternando también unos tiempos con vivir en Quito. El anchuri también es muy bonito. Claro que sí. Y por ejemplo, expresiones como en la costa se dice cachuelo y en la sierra se dice una chaucha a un empleo temporal de oportunidad durante el día. Ya mismo hablamos con Alfredo Borrero porque hay otras expresiones en Cuenca que son muy graciosas como el pita, ¿no? Como la cachetada en mano. Bueno, ya nos vamos a pasar con una pregunta de la Universidad Internacional SEC, pero ya para despedirnos, señor Lazo, ¿por qué los ecuatorianos deberían votar por el binomio Lazo-Borrero? Porque tenemos capacidad, porque tenemos experiencia durante más de 50 años de trabajo, porque no somos gente improvisada, porque tenemos un plan de gobierno con un objetivo muy claro: reactivar la economía, promover la inversión, generar empleo, estimular el emprendimiento para permitir que la familia ecuatoriana pueda contar con mayores ingresos, para llevar alimentos a la mesa, para cuidar la salud de los ecuatorianos, para cuidar de la educación de los hijos de la familia ecuatoriana, para que un ecuatoriano con un empleo o con un emprendimiento pueda tomar un crédito hipotecario, comprar una vivienda e ir construyendo el patrimonio familiar que dé futuro a los hijos, para que los jóvenes estudien con libertad en la universidad y para que un gobierno responsable luche contra el consumo de drogas en escuelas y colegios y además crear oportunidades de empleo juvenil, de emprendimiento juvenil, para que nuestros jóvenes ecuatorianos, cuando se gradúen de bachiller, miren con orgullo el futuro de su vida, con esperanza, con optimismo. Por eso los invito a votar por el binomio del cambio, por Alfredo Borrero como vicepresidente de la República y por mí para la presidencia de la República. Somos gente seria, somos gente capaz, somos gente probada, somos gente con experiencia. Muchas gracias, Michelle, por esta entrevista. Feliz año para ti, feliz año para tu padre, feliz año para tu familia. Que Dios bendiga al Ecuador y que Dios bendiga a todas las familias ecuatorianas. Muchas gracias por esta magnífica entrevista, Michelle. Muchísimas gracias a usted y que tenga un feliz año y también bendiciones y mucha salud para usted y toda su familia. Pero antes de concluir, tenemos una pregunta de una estudiante de Derecho de la Universidad Internacional SEC, de la UISEC, es de Viviana Viteri. Vamos a pasar el video y muchísimas gracias. Estimado Guillermo Lazo, como es de conocimiento público, en nuestro país ha existido un cambio representativo en los temas de género. Hace poco tiempo se reconoció el matrimonio igualitario. Se han dado leyes para asegurar la paridad de la participación política. Hemos visto reformas, proyectos para disminuir el machismo y de esta forma empoderar un poco más a las mujeres en nuestro Ecuador. Pero a raíz de la pandemia se ha podido observar un decrecimiento de esa evolución, puesto que según los últimos análisis se ha podido visualizar un incremento de pobreza para las mujeres, pero ¿en qué sentido? Las mujeres actualmente no solo tienen el rol de trabajar desde casa, también tienen que apoyar a sus hijos en los temas de educación y llevar a flote su hogar, con disminución de sueldos, atrasos en pensiones alimenticias, esposos desempleados. Con estos antecedentes me gustaría saber qué propuesta tiene usted en la perspectiva de género o cómo piensa asegurar los derechos de las personas LGBTI. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por la pregunta.
tú has descrito una situación de la mujer ecuatoriana. Yo le quiero añadir algunos números. Por ejemplo, en Ecuador, del empleo, el 67% del empleo está en manos de los hombres y apenas el 43% en manos de las mujeres. En cuanto a ingresos, las mujeres en promedio ganan 15% menos que los hombres. Por lo tanto, hay situaciones en el campo laboral que deberemos de ir corrigiendo en el tiempo. Es decir, estimular la inversión, crear empleo, pero promover la participación de la mujer ecuatoriana en condiciones igualitarias al hombre. Respecto a los temas de LGBTI, ten la certeza de que como presidente del Ecuador, a pesar de ser un católico, apostólico, romano, que vive la moral sobre la base de los principios de la moral cristiana, tendré perfectamente claro que seré presidente de un Estado laico donde mi obligación será respetar el pensamiento distinto, el pensamiento diverso. Y le digo a todos los de la comunidad LGBTI, podrán contar conmigo para respetar sus derechos, para respetar su modo de vida, para respetar sus condiciones. Por lo tanto, con Alfredo Borrero entenderemos esta situación y los apoyaremos permanentemente, y todas estas oportunidades laborales y de estudios estarán a la mano de todos los ecuatorianos sin discriminación alguna, sin ninguna discriminación. Muchas gracias, Michelle. Gracias a Viviana por su pregunta. Espero haber satisfecho las inquietudes y espero sobre todo que podamos contar con su voto el próximo 7 de febrero. Faltan escasos días, un mes y un par de días para que sean ya el día de las votaciones en Ecuador y podamos elegir un gobierno del cambio con capacidad y con experiencia. Muchas gracias, Michelle. Muchísimas gracias. Por favor, si el doctor Alfredo Borrero prende su cámara y podemos ya empezar su diálogo. El diálogo con el binomio y el candidato a la vicepresidencia. Muchísimas gracias, Guillermo. Me despido con un saludo para Alfredo Borrero, mi compañero de fórmula. Un abrazo para ti, Alfredo. Bueno, es un gusto tener aquí al doctor Alfredo Borrero, médico neurocirujano, cuencano de 65 años, vive más de 30 años en Quito, en donde ha desarrollado su vida académica con estudios fuera del país, como en México. Ha sido decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de las Américas y pues también director médico del Hospital Metropolitano en años anteriores. En esta institución dirige la maestría en la UDLA, maestría de gerencia de instituciones de salud en la Escuela de Negocios, y también forma parte de la Comisión Técnica de Salvar Vidas, una iniciativa humanitaria fundada y liderada por Lazo frente a la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Quiero agradecer a todos nuestros auspiciantes, Bacari, Uisec, Mole El Jardín, Noé, Sushi Bar y Tienda Mía. Recuerden que tenemos una encuesta que daremos los resultados al final. ¿Debe existir un límite de edad para quienes deseen postularse a la presidencia del Ecuador? ¿Sí o no? Más adelante tendremos los resultados. Bienvenido, doctor Borrero. Muy buenos días. ¿Cómo ha sido hasta hoy la experiencia de hacer una campaña política en medio de una emergencia sanitaria? Muy buenos días, Michelle. Un saludo muy especial. Un abrazo por este nuevo año. Y ha sido una experiencia espectacular porque hemos recorrido el país, más de 42,000 kilómetros llevamos recorriendo, conociendo lugares increíbles como San José de Chamanga o como Achupallas, y esto nos ha permitido conocer el Ecuador que todos deberíamos conocer, ese Ecuador profundo de gente maravillosa. En medio de la pandemia hemos tenido que utilizar las medidas adecuadas, más aún como médico, la utilización de la mascarilla. En algunos lugares no tenemos agua para lavarnos las manos, tenemos que lavarnos con el agua que llevamos en los carros y esperando, decidiendo, queriendo que la gente tenga distanciamiento social, pero a veces se aglutinan para conocerle al candidato más de cerca. Y nuestra intención es continuar haciendo esto
durante todo el tiempo que estemos en la vicepresidencia de la República para generar programas de gobierno con la gente, con los 17 millones de ecuatorianos. ¿Qué fue lo que le llevó a aceptar este reto de la vicepresidencia? Y tomando en cuenta, pues, de todo el panorama cambió. No es lo mismo haber sido un candidato hasta enero, febrero, o tener esta idea de ser un candidato hasta enero o febrero del año pasado, justamente hace un año, y ahora en el desarrollo de una pandemia, de un problema sanitario a nivel mundial. Las prioridades del país cambian, las necesidades son otras, la crisis económica se ha acentuado, doctor Borrero. Guillermo Lasso tuvo el acierto de proponer a un médico que se haga cargo de la salud. Tuvimos la oportunidad de ya conociéndonos varios años, trabajar juntos en el fideicomiso Salvar Vidas, donde fuimos gobierno sin serlo. Nosotros distribuimos equipos, medicamentos, mascarillas y visitamos todas las provincias, la mayoría de cantones y más de 350 hospitales, donde pudimos conocer de cerca la realidad de la salud en el país. Ante este tipo de necesidades y ante este tipo de situaciones, conociendo y creyendo yo que la política es el arte del servicio, que se iguala a la medicina, que se empareja con la medicina, no para servirse, sino para servir, tomé la decisión difícil, tuve miedo, debo confesarlo, pero con Guillermo Lasso las cosas resultan más fáciles porque él es una persona llena de rectitud, honorabilidad y de templanza. Hablando pues desde esta parte humana, ¿qué miedos tuvo? Varios miedos. Estuvimos un día domingo con Lucía, mi esposa, y recibí la llamada de Guillermo. Y los miedos son que a uno le enloden una vida que la ha mantenido en absoluta privacidad, una vida muy recta, una vida académica, una vida de servicio, una vida profesional. Y tengo 65 años, Michelle, no deseo que este lodo que ahora se ha convertido en la política empañe una vida honesta, porque es el único legado que voy a dejar a mis hijos. Pero tomé la decisión con el apoyo de Lucía, diciendo desde el momento que en lugar de ser espectadores tenemos que ser actores. Y conociendo que a través del servicio público uno puede generar condiciones de vida mejores para todos los ecuatorianos, lo aceptamos y lo hemos hecho con mucho empeño y hemos puesto todo el corazón recorriendo el país, como digo, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días, desde los lugares más incógnitos para conocer a la gente. Bien, usted ha mencionado en varias ocasiones a su esposa Lucía, que creo que es un puntal, es una mujer sensible, inteligente, una mujer culta, pues que he tenido el gusto de conocerla en otros momentos de la vida. ¿Cómo ha sido el apoyo de Lucía para usted? Y también el de sus 4 hijos, y también ya de los nietos, Alfredo. Toda la familia está embarcada en este vertiginoso viaje que es la política. Lucía ha sido un apoyo incondicional. Lucía me ha acompañado en estos 40,000 kilómetros o más que llevamos recorriendo el hospital, el Ecuador, sin necesidad de preguntar dónde vamos a almorzar, o si vamos a cenar, o si nos vamos a despertar en el carro o en un hotel. Entonces ella ha sido una trabajadora infatigable, con una maravillosa manera de ser, porque la gente le quiere mucho y se acerca mucho a la gente para escuchar los problemas. Mis hijos de igual forma, mi hijo que está en los Estados Unidos me apoya desde allá, mis otros hijos aquí en el Ecuador. Entonces todos, y los nietos también, cuando tuvimos una caravana en Cuenca, mis nietos estuvieron en la caravana con su chaleco que decía, creo 21, Lasso Borrero, a la presidencia y a la vicepresidencia. Entonces, la actitud es muy positiva de todos. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que aceptó este reto, Alfredo? Mi vida ha cambiado totalmente porque yo soy un hombre de rutinas. Continúo haciendo las rutinas que puedo, por ejemplo, salir a correr en el Parque Metropolitano todas las mañanas, muy temprano, a las 6 de la mañana. A veces no se puede, pero trato de mantener una vida deportiva, una vida activa, muy saludable. Pero ahora estoy dedicado completamente a la campaña. Desde el día que Guillermo me propuso, yo solicité licencia
de mis funciones en la universidad y estamos a tiempo completo. Nosotros no tenemos horario y vamos a donde la gente a veces no va, que es importantísimo, donde muchos nos preguntan, pero si aquí no hay muchos votos, yo digo, a mí aquí no hay muchos votos, pero donde hay una vida, donde hay una persona, donde hay un alma que pueda compartir sus sentimientos, está más que pagado el haber recorrido en un día, por ejemplo, 800 kilómetros. Doctor Borrero, bueno, yo ya he hecho algunas entrevistas a los binomios, pero créame que ningún candidato a la presidencia ha nombrado tanto a su binomio y con tanto cariño y con tanto afecto y respeto. ¿Cuál es la ventaja de que el Ecuador tenga a un segundo mandatario que sea un médico de profesión? Y decirle eso, que me he dado cuenta a lo largo de esta entrevista, que es el único candidato que ha mencionado en varias ocasiones a su binomio. No digo que los otros candidatos no lo hayan hecho, pero hay un énfasis especial por parte de Guillermo Lasso al nombrarlo a usted. Yo tengo el privilegio de conocer a Guillermo durante 10 años. Él tuvo la gentileza de invitarme hace algún tiempo para hablar de temas de salud cuando yo dirigí el Hospital Metropolitano. Desde ahí nació una amistad. He compartido con él sus dos campañas, las del 2003 y 2017, y he apoyado dirigiendo los planes de salud en su plan de gobierno. Me une con él una amistad con respeto. Considero que él sería un lujo de presidente para el Ecuador, porque sé de su tejido social, conozco de su gran interés por servir a los demás, y eso contribuye a que simplemente si a mí me hubiera propuesto otra persona, yo no hubiera aceptado. Acepté de Guillermo este privilegio de estar al lado de él, porque he aprendido mucho de él, y él tiene esta bonomía que le caracteriza de respetar los pensamientos ajenos, lo cual hablan de su gran personalidad. Por lo tanto, nosotros no somos un binomio pegado con babas, nosotros somos un binomio que nos conocemos y sabemos de la responsabilidad. ¿Cómo es el señor Guillermo Lasso ya de manera cercana, ya que usted le conoce 10 años y seguramente en diferentes circunstancias, Alfredo? Guillermo es un hombre alegre, me encanta su alegría porque tiene chascarrillo, tiene inteligencia, tiene muy buenos papas, como dirían en Cuenca, tiene muy buenos chistes, es muy agudo en el sentido del humor. Es un hombre muy bueno. Yo creo que Guillermo es un hombre que cuando uno lo conoce sabe de su bondad. Y es una bondad que se refleja en sus actos, porque él realiza una cantidad de obras sin que la gente sepa, y eso es maravilloso. Y tiene este ferviente deseo de ayudar al Ecuador y de ayudar a los que menos tienen. Entendamos que es una persona que ha conseguido una gran estabilidad familiar, financiera, y él pudiera estar disfrutando de sus nietos como lo suele hacer en los momentos de descanso, pero él está recorriendo nuevamente el Ecuador. Yo le admiro porque tiene una energía inagotable. Entonces, es un hombre muy, y en medio de esto es un hombre muy entero, es un hombre de templanza, es un hombre que no tiene grietas como tienen muchos cuando uno comienza a escarbar desde afuera hacia adentro a la personalidad. Está con nosotros el doctor Alfredo Borrero, binomio del candidato Guillermo Lasso. Estamos haciendo una transmisión a través de Facebook Live. Esto luego estará en mi canal de YouTube, Michelle Oquendo Sánchez. El jueves habrá un resumen en Instagram TV. Un saludo a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Al final, en pantalla daremos el resultado de la encuesta. Debe existir un límite de edad para quienes deseen postularse a la presidencia del Ecuador. Alfredo, le pregunto, ¿usted confía en el CNE? Tenemos que jugar las reglas con las reglas que tenemos que jugar el partido, así sea en cancha inclinada. Y esa confianza tiene que estar depositada en virtud de la decisión de los ciudadanos. El acto de ir y colocar en una urna mi voto debe ser absolutamente respetado, porque es la voluntad del ciudadano la que debe manifestarse. Ante los hechos que han surgido en estos días, nos causa una serie de resquemores, pero nosotros firmemente pensamos que vamos a ganar y que vamos a hacer la opción de cambio en el Ecuador, porque estamos trabajando para eso. Entonces, esperemos que las circunstancias no se repitan en el 2017 cuando hubo un apagón,
y se viraron los resultados de las elecciones. Todos queremos un cambio y los ecuatorianos apuestan hacia ese cambio. ¿Cuál es el plan de trabajo en tanto a la erradicación de la violencia de género, Alfredo? Quiero contarte, Michelle, que hace 2 días tuve uno de los episodios más tristes que he tenido en mi vida. Estuvimos en una reunión y se acercó una chica de manera pública a expresar, una chica de 17 años, y el momento que se quitó su mascarilla tenía los ojos morados, lo que los médicos llamamos ojos de mapache. Y la chica, en medio de sus sollozos, contó que su pareja le había forzado, le había violentado y le había golpeado. Ahí estaba su mamá. Y te cuento que yo me quebré, porque en su rostro veía el rostro de mi hija que tú conoces, María Juliana. Y cada vez que recuerdo ese episodio, lloro por dentro, porque eso no se debe dar. Y nosotros le ofrecimos todo nuestro apoyo, no solamente el apoyo del corazón, sino el apoyo legal para que esto no vuelva a ocurrir. Por lo tanto, nosotros tenemos que respetar desde el vientre materno, la gente debe impregnarse de este respeto, no solamente hacia la mujer, sino también la violencia hacia el hombre. Pero nosotros los hombres tenemos que aprender a que el ser más sagrado, nosotros venimos de una madre, nosotros venimos de una mujer, y ese ser sagrado que es la madre, representada en todas las mujeres, debe ser cuidada y debemos protegerles. Y a las personas que eso no entienden, debe actuar todo el peso de la ley. Entonces, esta vivencia que la llevo aquí me lleva a reflexionar que debemos endurecer la parte educativa con valores y también la parte de sanción a las personas que se atreven a tocar a una mujer. Sí, muy, muy dolorosa esta experiencia que usted nos comenta. ¿Y cómo serán integradas las mujeres de ganar Guillermo Lasso y Alfredo Borrero en el gobierno? ¿Cómo se integrarán las mujeres? Te quiero contar una experiencia que es buena que lo conozca la gente. Yo tengo un equipo de trabajo de 30 personas aproximadamente que maneja la campaña vicepresidencial. De ese equipo de 30 personas, 20 son mujeres. 20 son mujeres. Y la jefa de campaña mía es una mujer de 27 años de edad, que tiene una titulación fuera del país en política y en campañas electorales. Entonces, tú me conoces, Michelle, yo soy un defensor de la mujer desde siempre, y eso tiene que integrarse en la campaña. Nosotros manejaremos, no solamente en la campaña, sino en el ejercicio profesional, van a estar las mujeres en un sitio preponderante en las funciones públicas. De hecho, nosotros ya estamos pensando en mujeres que nos van a acompañar en nuestro gobierno, en el área de la salud, en la vicepresidencia, porque yo tengo una confianza absoluta. Siempre he sido una persona que me he rodeado de mujeres inteligentes, porque son especiales. Las mujeres tienen un don que Dios a los hombres no nos dio. Bien, usted tiene una larga experiencia, no solo como médico, cirujano, neurocirujano, pero bueno, usted ha sido parte de la UDLA, de la Universidad de las Américas, como decano de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas. ¿Cuál va a ser su aporte en el plano de la educación del país para que progresemos? Porque siempre es una cuota olvidada, la educación, la salud, la cultura, el deporte, Alfredo. Tengo la experiencia de que cuando me llamaron a formar parte y conformar la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas en el año 2008, comenzamos con 40 estudiantes en medicina y 20 estudiantes en enfermería. En este momento es el proyecto educativo en salud más importante del país. Son más de 6,000 estudiantes en 6 escuelas y tenemos nosotros un compromiso social con los estudiantes que no tienen recursos. Con lo cual quiere decir que nosotros apostamos totalmente, en lo particular yo apuesto totalmente al tema educativo. Tenemos que comenzar eliminando el mal dado examen ser bachiller, porque el examen ser bachiller se ha convertido en una cueva de Rolando, porque uno puede comprar el examen y el que no tiene los $500 para pagar el examen no puede pasar. Por lo tanto, debe haber
una libertad como en otra época teníamos, que cuando uno pasaba a querer estudiar, en mi caso medicina, en la Universidad de Cuenca, hacíamos el curso preuniversitario. Y el curso preuniversitario nos servía para nosotros poder ingresar a la facultad de medicina, en mi caso. Por lo tanto, ese sería el punto número uno. El punto número dos, dar libertad. Nosotros necesitamos, queremos y exigimos, como lo dice muy bien Guillermo, un país de libertades. Por lo tanto, los muchachos, los jóvenes, tienen que estudiar lo que quieran estudiar, no lo que el Estado dice que estudie. Debemos fortalecer los niveles intermedios de educación, los institutos, y reabrir las 900 escuelas del milenio que han sido cerradas en este periodo de tiempo. Por lo tanto, la educación va a ser un pilar fundamental y debemos utilizar la tecnología. Debemos utilizar lo que estamos haciendo ahora, tú desde Madrid, nosotros desde Quito, para poder acceder a las universidades en el mundo entero solamente a través de una plataforma. Bien, estamos con el candidato a la vicepresidencia, Alfredo Borrero. Me imagino que debe estar usted con una agenda tremenda, con tanta responsabilidad. ¿Qué es lo que va a extrañar de su vida cotidiana, de lo que está dejando con las probabilidades de ganar? Lo que extraño es intimidad de una tarde de domingo con Lucía y ver una buena serie, una buena película de Netflix, reunirme con los amigos a degustar un buen vino y conversar de cosas banales como son las cosas que alimentan el alma. Eso esperemos que se dé, porque vamos a hacer un gobierno sencillo, como lo dijo Guillermo, un gobierno donde no exista el impedimento de la gente que le cuida al funcionario para que nadie se acerque. No, la gente tiene que tener la libertad suficiente, como lo hacemos ahora, para que se acerquen, para que conversen, y que podamos volver a tener tardes de amigos. Esperemos que la pandemia también nos ayude. A propósito, ¿qué series está viendo, si le da tiempo? Terminé una serie muy interesante de política que se llama Borgen. Es una serie danesa que habla de una supuesta primera ministra en Dinamarca, y me tiene enganchado, como se dice. Ya estoy por terminar, donde se ve el poder y la inteligencia de una mujer en una sociedad machista. Bueno, usted es un hombre culto, un hombre inteligente, al igual que Guillermo Lasso. ¿Cómo van a hacer para mantener los pies en la tierra? Porque obviamente el poder es el poder, Alfredo. El pie en la tierra, el hilo conductor y ese cable a tierra te mantienen tu familia, te mantiene tu esposa, te mantienen tus hijos y te mantienen tus amigos, y te mantiene la gente que te quiere, y te mantienen los periodistas, la gente honesta, ustedes, en el que tienen todo el derecho de decir, de criticar, de apoyar lo bueno y criticar lo malo. Eso nos va a permitir tener una vida, como digo, común y corriente, sin este equipo de personas que al estar en la vicepresidencia o en la presidencia te evaden, te eliminan y no puedes contactarte con la realidad. Por lo tanto, ese cable a tierra va a funcionar perfectamente en mi caso, porque cuando exista algún indicio de desvío, mi familia, mis hijos, mi esposa, ustedes nos van a decir, por ahí no se va. ¿Cómo va a ser el tratamiento con la prensa? Totalmente de libertad. No, a mí no me gusta tener coincidencias, solo coincidencias, me gusta tener discrepancias, porque de las discrepancias nace la luz. Entonces, cuando tenemos discrepancias, nosotros aprendemos muchísimo más. No me preocupan las preguntas incómodas que la prensa puede hacer. Lo que no me gusta son las preguntas maliciosas y las mentirosas, pero la prensa debe ser esa voz que habla cuando la gente no tiene voz. En la segunda vuelta, si llegan a la segunda vuelta, ¿buscaría una alianza con algún candidato de la izquierda, con Yacu, con Larrea, con Montúfar, Alfredo? Nosotros vamos a ganar en primera vuelta. Si se diese el no consentido de que tenemos una segunda vuelta, estaremos dispuestos para conversar con todos los ecuatorianos, porque, como lo dice Guillermo Lasso, él va a ser el presidente de los 17 millones de ecuatorianos y todos tienen derecho a que
opinen, y todos tienen derecho a trabajar, a contribuir por un Ecuador diferente. Con los que nos sentaremos a conversar son con los ladrones, con los mentirosos, con las personas que están purgando delitos por haber tomado fondos públicos, y por los que están prófugos y que no pagan sus penas, viviendo en el exterior y gozando de ese dinero. Alfredo, ¿qué tan intuitivo es usted y qué tan buen olfato tiene? Porque yo siempre veo con mucha inquietud, ¿no? Porque la gente que llega al poder en muchas ocasiones puede tener excelentes intenciones, pero otra cosa es rodearse de la gente buena, de la gente que se parezca a uno, ¿no? Estamos Totalmente. viendo tantos casos de corrupción en el país, y justamente esas personas a las que les gusta pues ganar el dinero fácil son las que pueden estar merodeando, circulando. ¿Qué tan buen olfato tiene Alfredo como para decir por aquí no va? Tengo la sagacidad propia del médico, que sabe cuando el problema del paciente es complejo o cuando no, o cuando el paciente le está diciendo la plena o cuando está ocultando algunas cosas. Entonces, esa sagacidad de un neurocirujano como soy yo, que suele pasar 10, 12, 14 horas en una cirugía, hace que uno tenga una percepción distinta. Pero Guillermo lo manifestó, y si no lo hizo, yo quisiera recalcar que este no va a ser el gobierno de los amigos, de los amiguetes, de los compadres, sino va a ser el amigo de la gente de bien, de la gente que tenga una historia de vida correcta, donde todos nos tenemos que bordar en el lado izquierdo, al lado del corazón, una palabra que se llama honestidad, que nos hemos olvidado, porque ahora dicen, no importa, hizo obras, se llevó, pero hizo obras. No, señores, hay que hacer obras las mejores y no llevarse un solo centavo. Entonces aquí en el gobierno estarán las personas que deben estar, no por compadrazgo, no por amistad, sino las personas que tengan una vida absolutamente clara y que su compromiso con el Ecuador sea muchísimo mayor que sus compromisos personales. Eso es importante decirlo, ¿no? Y tener claro y que a uno le hablen la plena, como usted lo está diciendo. Bueno, un gusto, Alfredo, que tenga un feliz año igual para su familia, un abrazo especial también para Lucía Pazmiño y pues mucha salud en este 2021. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Michelle. Le envío un saludo muy, muy cariñoso por tu intermedio a Raquel. Así es que a todos los niños a través de Raquel, que tengan unas hermosas fiestas, que hayan disfrutado de muy bonitos regalos y sobre todo del calor de la familia. Un abrazo muy grande y esperemos que en este año nos volvamos a ver. Muchos saludos. Raquel ha estado muy tentada de aparecer en cámaras, ¿ah? Pero bueno. Muy bien, ella tiene los genes de la familia, de la madre y del padre. Y del abuelo. Un feliz día. Feliz día. Muchísimas gracias, Alfredo. Un abrazo. Gracias a todas las personas que se han unido a Pacari, a Uiseg, Mole El Jardín, Noé Sushi Bar, Tienda Mía. Recuerden que esta entrevista estará el martes en YouTube, el jueves un resumen en Instagram TV y también el audio completo de la entrevista. Que tengan una excelente tarde. Ya saben, el domingo 17 de enero estará con nosotros el candidato Guillermo Celi y Verónica Sevilla. Estaremos el domingo a las 16:30. Muchísimas gracias al equipo y a todas las personas que han seguido esta transmisión.